Muy buenas a todos, bienvenidos a Espacio Villarroya. Hoy sin cámara, por un fallo técnico de última hora, pero el importante es José Miguel y a él sí que se le ve. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un placer saludarte, aunque no te vea, pero te escucho. Estamos en las cosas del directo y de la modernidad, que decía Don Hilarión. Bueno, pues hoy vamos a hablar del marxismo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. ¿Qué es el marxismo? Hablaremos de materialismo histórico, de lucha de clases. ¿Dónde empieza el marxismo? Evidentemente con Marx y Engels. Pero, ¿qué es, desde un punto de vista filosófico, político y económico, el marxismo? Da para estar 3 horas hablando. 3 horas. Bueno, para resumir, a ver, el marxismo es un... A ver, Marx no se consideraba marxista, digamos que el marxismo empieza después de Marx, a la muerte de Marx, cuando Engels pues hace, bueno, pues la recopilación de sus obras y entonces pues se empieza a poner el término marxista para diferenciarse de pues los socialistas anarquistas, porque en aquellos tiempos el nombre socialista, comunista era muy transversal y cogía muchas vertientes o muchas posturas y entonces un poco pues digamos que lo que es el socialismo seguidor de las doctrinas de Marx y Engels pues se le empieza a aplicar el nombre de socialismo marxista, ¿no? Y ahí ya queda pues como marxista pues todos aquellos que pues siguen o seguimos pues las ideas que tanto Marx como Engels pues reflejaron en sus obras. Hombre, lo que significa el marxismo, en primer lugar, es la apuesta, digamos, de la filosofía que existía en aquella época, pues al servicio de la transformación real de la sociedad. Es decir, tanto Marx como Engels consideran que ha habido una revolución burguesa, es decir, a través de la revolución inglesa, primero de las dos revoluciones inglesas, la de 1640 y luego la de 1688, y luego la revolución francesa de 1789 con todos sus derivados, pues que ha habido una transformación, es decir, el antiguo régimen, lo que entendemos por antiguo régimen, ha desaparecido, o bueno, más o menos lo que serían las estructuras sociales del antiguo régimen han ido desapareciendo y han dado lugar a una nueva sociedad donde la burguesía pues es la clase dominante y entonces ellos consideran de que va a haber debe haber otra revolución, lo que ellos llaman socialista, que es la que llevará a la destrucción del capitalismo y la consecución del poder político por el proletariado, que es la nueva clase que surge a raíz del capitalismo, ¿no? Entonces, lo que Marx y Engels hacen es dar pues no un manual, porque no existe un manual, pero es decir, todas sus obras, pues lo que van haciendo es un análisis histórico, ¿no? Porque ellos consideraban que la historia era muy importante, un análisis histórico de hasta dónde se había llegado y luego pues unas herramientas claves para analizar la sociedad, es decir, la realidad que te envuelve en cada momento, para a partir de ahí aplicar las transformaciones necesarias que pasan por una revolución, ¿no? Digamos, en grosso modo, pues sería lo que engloba el marxismo, ¿no? Y entonces, evidentemente, a nivel filosófico, aunque beben de muchas fuentes, la principal fuente de la que beben, pues desde la filosofía hegeliana, sobre todo lo que se llama la izquierda hegeliana, de los que ellos formaban, o sobre todo Marx formaba parte en la Universidad de Berlín, pero le dan una vuelta, ¿no? Mientras la mayoría de los jóvenes hegelianos pues se mantienen dentro de esa especulación metafísica, si quieres, ¿no?
hablar de la religión, etcétera, etcétera. Ellos dan el paso más y entonces bajan a lo que se llama el materialismo, que el materialismo no lo inventan ni Marx ni Engels. Esto ya es una dicotomía de la filosofía desde tiempos de los griegos entre la filosofía idealista y la filosofía materialista. Entonces ellos se concentran o se consideran materialistas y ponen toda esa filosofía hegeliana con sus cambios dentro de lo que es el materialismo, ¿no? Y entonces, por eso esa frase, ¿no?, de la ideología alemana, que es una de las primeras obras que escriben Marx y Engels, donde es una obra de refutación fundamentalmente a la mayoría de filósofos hegelianos de la izquierda hegeliana, para entendernos, pero sí que en la primera parte de la obra, que es más aportación de ellos, no tanto luego como crítica a esos autores, pues está aquella frase de que no es la conciencia la que crea la realidad material, sino la realidad material la que crea la conciencia. Luego le añaden más cosas, no simplemente que quede que la situación económico-social de las personas es la que cree su ideología o su manera de ver la vida, ¿no? Y dentro de esa obra están las tesis, las 11 tesis sobre Feuerbach. Feuerbach era un miembro también de la izquierda hegeliana, cuando dice que hasta ahora los filósofos se han dedicado a analizar la realidad y lo que a partir de ahora lo que tienen que hacer es transformarla, ¿no? Y a partir de ahí, pues ahí es una serie de obras que digamos, la más importante políticamente hablando y la más conocida, pues es evidente, es el Manifiesto Comunista, porque ahí sí que hay un análisis, un estudio de la historia de la humanidad desde el punto de vista del materialismo histórico y con unas componentes de futuro, ¿no?, de proyección de futuro. Y evidentemente luego ya hay la parte económica, que ya sí que es más farragosa para aquellos que no entienden tanto de economía o la economía les resulte farragosa, que son la crítica, la contribución a la crítica de la economía política, las tesis sobre la plusvalía y fundamentalmente el capital, ¿no?, que estas sí que son obras propiamente de Marx. Luego Engels tiene otras obras también importantes, como el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, la situación de la clase obrera en Inglaterra o el Anti-Düring, ¿no?, que también es una obra fundamental, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, es una filosofía materialista que se basa en lo material, Lo que, a ver, dejando el pensamiento como un subproducto. no, lo que no hay es una especulación metafísica. Ellos le dan también importancia al pensamiento, a la cultura y a las ideas. Lo que pasa es que no ponen, a ver, el idealismo parte, a ver, digamos que la dicotomía idealismo-materialismo que surge con los griegos tiene dos representantes claves, ¿no? En el, en el plano idealista Platón, en el plano materialista Aristóteles. ¿Cuál es la definición? Ya en aquella época para Platón consideraba que la idea estaba antes de la realidad material y por lo tanto que los seres humanos ya tenemos dentro de nosotros pues una idea sobre un objeto material o una realidad material, y entonces cuando conocemos esa realidad material la identificamos porque ya tenemos la idea preconcebida dentro nuestra, y por lo tanto lo principal es la idea, ¿no?, la especulación metafísica, si tú quieres. Y el materialismo lo que parte es, como decía Aristóteles, que lo importante es la realidad, es decir, tú no conoces una cosa hasta que no la ves. Entonces, a partir de ahí, cuando tú te enfrentas a la realidad, pues, con la realidad no me refiero a la realidad de la vida, puede ser un objeto, es decir, una mesa. Entonces, Platón te diría, no, tú identificas que una mesa es una mesa porque tú ya tienes una idea preconcebida en tu espíritu o en tu idea, lo que es una mesa. En cambio, Aristóteles lo que te dice es, no, tú ves una mesa, te dicen que es una mesa y a partir de ahí tú ya cuando ves otras mesas sabes que son mesas, ¿no? Bueno, pues para explicarlo y para hacerlo más sencillo que la gente lo entienda. Bueno, a partir de ahí pues hay toda una especulación filosófica de muchos siglos, evidentemente, sobre los filósofos que parten de que la idea o el idealismo es lo principal y otros que parten que el materialismo es lo principal.
Entonces Hegel, que es el maestro, digamos, de filosófico de toda esta izquierda hegeliana y del propio Marx y de Engels, porque ellos beben del hegelianismo de izquierda, es decir, que se llama, pues Hegel era un filósofo idealista, ¿no? Que partía del espíritu, la importancia del espíritu que va pasando, está en el espíritu que tenemos individualmente y también el espíritu universal que va pasando de pueblo en pueblo, ¿no? Bueno, entonces esto da lugar, una vez a la muerte de Hegel, pues los discípulos de Hegel se dividen en dos, ¿no? Los discípulos que se llaman los hegelianos de derecha, que son aquellos que consideraban que el espíritu universal se había centrado en el reino de Prusia y por lo tanto lo que había que hacer era mantener el Estado y etcétera, etcétera, y por lo tanto ocupan cátedras importantes en la universidad y demás, y luego lo que se llaman los hegelianos de izquierda, que eran gente que consideraban pues que la filosofía de Hegel pues no había llegado a su culmen y que había que especular, que con la filosofía de Hegel se podía poner en cuestión muchas cosas. La mayoría de los que hacen también, evidentemente, ataques a la sociedad, pero fundamentalmente lo hacen contra la religión. Por lo tanto, mantienen el carácter especulativo de la filosofía hegeliana. Marx y Engels lo que hacen es romper con esa especulación metafísica. Y entonces lo que hacen es utilizar no solamente el hegelianismo, porque es la doctrina de Hegel, porque ellos también beben de otras corrientes, sobre todo a nivel político, pues beben del cartesianismo británico, del socialismo no utópico que dicen de francés e incluso de algunas corrientes cristianas socialistas que hay en Alemania, ¿no? Pero en el núcleo central del hegelianismo, ellos lo que cogen es esta doctrina hegeliana y la transforman en materialistas. Es decir, bueno, podemos utilizar toda esa dialéctica, todo ese constructo filosófico que ha creado Hegel para transformar la sociedad, pero desde el punto de vista material, no desde el punto de vista especulativo. Y por lo tanto ellos, claro, se sitúan dentro de lo que es el materialismo, porque consideran que las personas se ven afectadas por la realidad material en la que viven, no por una especulación de si Dios existe o deja de existir, o si tenemos la idea de mesa antes de ver una mesa. Ellos consideran que esto es especulación que no va a ningún lado. Por eso hablan aquello de que la filosofía lo que ha hecho es analizar la realidad, pero no la ha transformado y ahora toca transformarla, porque ellos lo que consideran es que ese constructo hegeliano puede servir de base o debe servir de base para transformar el mundo. ¿Por qué? Porque consideran de que hay una clase social que surge a través del capitalismo, que es una clase social que ellos entienden que lo que va a llevar a la larga es a la destrucción del capitalismo. Por eso se consideran materialistas. Hombre, Bueno, pues volvemos. Ha vuelto. Volvemos. No se puede hablar de marxismo sin el materialismo histórico, ¿no? Los medios de producción y la lucha de clases que han cambiado los modos de producción a lo largo de los siglos. ¿Qué es el materialismo histórico? ¿En qué se basa? ¿Y por qué es tan importante en el marxismo? Bueno, digamos que el materialismo histórico es la herramienta de análisis de la realidad que nos dan Marx y Engels. Es decir, el materialismo histórico parte, primero, de analizar la realidad material en la que vivimos, utilizando, entre otras cosas, la historia. Es decir, ellos consideraban que la historia era muy importante para analizar la sociedad actual, porque nosotros no estamos en una realidad porque ha venido Dios y nos ha puesto aquí, sino que venimos de una evolución. Por lo tanto, hay que conocer esa evolución histórica que nos ha llevado a esta realidad material concreta que tenemos ahora. Entonces, es
El materialismo histórico es conocer la historia, es decir, analizar la historia desde el punto de vista de la lucha de clases, luego hablaremos de ello, pero analizando luego la realidad material que tenemos en estos momentos. ¿Por qué? Porque ese análisis de la realidad material, conociendo el devenir histórico que nos ha llevado a ella, es la que nos dará el análisis exacto para poder provocar o que sirva para que provoquemos o que se pueda provocar o consideremos que estamos en el momento adecuado para producir o provocar esa revolución socialista proletaria que destruya el capitalismo. Es un método de análisis. A ver, ellos tampoco explican cómo analizar. Es decir, tú la analizar en la realidad en busca de las contradicciones que se están produciendo en ese momento dentro del sistema capitalista y cómo esas contradicciones dentro del sistema capitalista lo que están provocando son lo que ellos llaman las causas objetivas para la revolución. Es decir, aquellas causas materiales que servirían de abono para entender, resumiendo muchas cosas, de abono la revolución, es decir, para entenderlo. Es decir, si ahora hacemos un análisis materialista histórico de la situación en la que nos encontramos en 2025, bueno, pues aparte de hacer análisis histórico de por qué hemos llegado a donde hemos llegado, pues convendríamos, ¿no? Pues decir, bueno, pues hay una situación de que la gente joven, por ejemplo, no puede acceder a una vivienda porque los precios de alquiler son altísimos, porque sus salarios son bajísimos, porque no tienen un empleo fijo, las pensiones mucha gente no puede llegar, hay un índice alto de pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso son las causas objetivas que se consideran pues que son las que pueden provocar porque la realidad material crea la conciencia, entender de que esas condiciones objetivas, es decir, esas condiciones materiales son importantes para que la gente tome conciencia de su situación concreta, ¿no? De su situación concreta en la vida. Claro, pero ellos lo que dicen es decir, bueno, pero con esto no es suficiente para poder hacer la revolución, porque la gente puede ser consciente de la situación en la que se encuentra, pero eso no significa que vaya a tener una conciencia revolucionaria, que es otra, ¿no? Es aquello que se habla también en la ideología alemana, que a veces se ha traducido mal, porque es un retrueco alemán que no tiene traducción directa, ¿no? Que es el Bewusstsein o el Seinbewusst. Es decir, el Bewusstsein es ser consciente de, y Seinbewusst es tener conciencia de. Entonces, eso se refiere a la clase social, ¿no? En concreto, es decir, tú puedes tener conciencia de ser una clase social, pero no tener conciencia de clase, que es otro tema, ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es decir, bueno, a ver, las causas objetivas se pueden estar dando, que son estas, las causas materiales. Pero aquí sí que hay una parte a la especulación, a la parte especulativa del hegelianismo y que porque, a ver, tampoco ni los idealistas son 100% idealistas, ni los materialistas son 100% materialistas. Es decir, hay parte de materialismo dentro del idealismo y hay parte de idealismo dentro del materialismo. Por lo tanto, ahora viene la parte, digamos, idealista dentro del análisis del materialismo histórico. Es decir, bueno, hay las causas objetivas. Esas causas objetivas son las que hacen que la gente, o que pueden hacer que la gente sea consciente de su situación material, de su situación en la real de la vida que tiene. Pero claro, estas condiciones materiales por sí solas no provocan automáticamente la revolución. Hacen falta las causas subjetivas, las condiciones subjetivas, que aquí entramos en el aspecto ideológico, idealista o ideológico, que te dice, bueno, pero para que estas causas o condiciones objetivas lleven a que la gente entienda que hay que hacer una revolución para transformar la sociedad, es decir, para que su condición material mejore, hay que tener una conciencia de clase, es decir, Seinbewusst,
el Sein-Bewusst, tener conciencia de, y evidentemente una fuerza revolucionaria que guíe o que enseñe a la gente, al pueblo, que la solución pasa por la revolución proletaria. Sí, esto es lo que sería el materialismo histórico entendido, ¿no? Como, digamos, herramienta, pero yo lo pongo lo de herramienta entre comillas, porque tampoco ni Marx ni Engels consideraban que era una herramienta, sino más bien un método de trabajo y de análisis, que es lo que se entiende por materialismo histórico. Estás muteado, estás muteado. Perdón. El marxismo considera el capitalismo como un sistema de explotación Sí, de los empresarios sobre la clase obrera o de la burguesía sobre la clase obrera. Hablabas ahora de las causas objetivas para una revolución. ¿Crees que se dan en este momento? sí. Pero ver, las condiciones, más que causas, las condiciones. Yo me he equivocado en la palabra. Ellos utilizaban la palabra condiciones objetivas. Las condiciones objetivas se dan siempre dentro del capitalismo. Pueden estar atenuadas. Habrá momentos donde una mayor parte de la población, pues, bueno, no digo que iba de P madre, pero sí que tenga una situación que, bueno, puede entender que vive bien, ¿no? Y por lo tanto, pues no ve esas condiciones objetivas. Pero ya las condiciones objetivas por idiosincrasia de lo que es el sistema capitalista se dan siempre. Y hoy, pues, todos los días de hoy, ¿no? No digo hoy, no digo hoy 6 de septiembre, sino hoy en día, a día de hoy, pues hombre, las vemos bastante reales y no se esconden, ¿no? Donde la mayor parte de la población, no digo de España solo, sino a nivel mundial, pues vive explotada, vive unos en la miseria directamente, otros en el umbral de la miseria y muchos pues vivimos como podemos a ver cómo llegamos al día 15 de mes o al día 20 de mes y tal, ¿no? Por lo tanto, evidentemente se dan esas condiciones objetivas de explotación, cada vez los trabajadores estamos más explotados porque cada vez hay menos oferta de trabajo y mayor demanda de trabajo, por lo tanto, se rebajan las condiciones laborales y los derechos laborales, por lo tanto, cada día la explotación va siendo mayor por parte de la burguesía o lo que le quiera llamar, o el capital, como le quiera llamar, sobre la clase trabajadora. Que sí que se dan, claro. Lo que no se dan son las otras, evidentemente. Ya hubo, a lo largo de la historia, varias revoluciones inspiradas por el marxismo. Las más importantes pueden ser la Revolución Rusa de 1917, la China del 49, de 1949 y la cubana de 1959. Sí, estas son las que se pueden considerar revoluciones marxistas. Es decir, luego ha habido, bueno, a ver, revoluciones marxistas ha habido más. Lo que pasa es que digamos que hayan triunfado son estas tres, porque después de la Primera Guerra Mundial hay revoluciones marxistas en Alemania, que fracasa, hay revolución marxista en Hungría, que fracasa, hay un intento de revolución marxista en Austria, que también fracasa, hay un intento de revolución marxista en Italia, que también fracasa, incluso en España hay un intento de revolución marxista entre el 17 y el 18 que también fracasa. Es decir, que ha habido. Y en la propia Rusia, antes del 17, pues hay la revolución de 1905, que sin ser totalmente marxista, pero sí que tiene una inspiración marxista, que también fracasa, ¿no? Y luego ha habido otras pues, que también han fracasado en África, en Angola, ha habido, y en Sudamérica, pues ha habido algunas que han fracasado. No Allende, porque Allende no tenía intención de hacer ninguna revolución marxista. Pero digamos que sí, estas tres son las que triunfan y de la cual la única que queda es la cubana, bueno, China, con sus, digamos, transformaciones, pero bueno, digamos que también se mantiene, ¿no?
pero digamos la que sirve de inspiración a todas, pues es evidentemente la Revolución Rusa del 17, de 1917, porque es la primera que triunfa, evidentemente, y es el primer país donde se establece a nivel práctico una teoría. Y entonces esta es evidentemente que es el modelo. No todo el mundo ha seguido el mismo modelo soviético, han ido lo que China tampoco siguió un modelo estrictamente soviético, ¿no? En algunas cosas iba cambiando, pues bueno, también Marx y Engels reconocían que también, pues bueno, aunque hubiera haber una revolución mundial, pero bueno, luego evidentemente cada país también tiene sus características propias, ¿no? Y entonces, pues tampoco no hay un modelo único de revolución y lo mismo que vale para un país, pues no tiene por qué valer para otro, ¿no? Porque las condiciones económicas, culturales, etcétera, etcétera, pues son distintas, ¿no? Entonces, pues claro, no puedes aplicar, por ejemplo, la colectivización agraria en un país como lo era Rusia, con grandes latifundios en países donde los latifundios pues, prácticamente son inexistentes, ¿no? Por lo tanto, claro, hay cosas que también dependen, claro, muchas cosas lo que hicieron los bolcheviques, bueno, lo hicieron evidentemente con una inspiración marxista, pero también condicionada, que eso ya lo decía Lenin, por las circunstancias que les tocaron vivir y el país que les tocaron gobernar. A lo mejor si la revolución se hubiera hecho en Alemania, pues hay muchas cosas que se hicieron en Rusia que en Alemania no se hubieran hecho. ¿Por qué? Porque estás hablando de que Rusia era prácticamente un país, no me voy a decir agrícola 100%, porque tenía importantes focos industriales, pero sí que es cierto que la mayor parte de la riqueza ya provenía de la agricultura, como en Alemania, que era una de las primeras potencias industriales, comerciales del mundo, ¿no? Que es por detrás de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero a la par, yo creo que en algunas cosas superaba a Gran Bretaña. Por lo tanto, es evidente que hay cosas pues, que se hicieron en Rusia, que los bolcheviques hicieron en Rusia, que probablemente una revolución en Alemania pues no hubiera tomado. Determinadas medidas pues no las hubiera tomado. ¿Por qué? Porque el país es distinto, ¿no? Entonces ahí, claro, luego ya cuando analizas la Unión Soviética, lo que es Rusia y la Unión Soviética a partir de la toma del poder por los soviets y por los bolcheviques, pues es evidente que muchas cosas de lo que se hacen están enfocadas a las características económicas, sociales rusas, ¿no? Entonces en otros países, pues evidentemente esas características no se daban. Sí, China, que era más parecido también, porque había mucho de un país bastante pobre, incluso más pobre que Rusia, más atrasado, con también grandes latifundios agrícolas, pues bueno, evidentemente hay a veces modelos que se toman en que luego Mao también toma posturas distintas, pero en otros países, pues ya en propio Cuba, pues bueno, pues ya que también hay una incipiente industria, una industria importante, pues se toman otras medidas y en otros países, porque que momentos, por ejemplo en Hungría, que hay durante un tiempo breve, pero está la República Comunista de Bela Kun, que Hungría es un país que sí que tiene un importante latifundio, pero sí que tiene zonas industriales bastante más importantes que las de Rusia, y también un país más pequeño, pues toma medidas que son un poco distintas a las que toma Lenin en Rusia, pero claro, me refiero porque son temas que las circunstancias y las condiciones son distintas, ¿no? Por lo tanto, no hay un modelo único. Una vez tomes el poder, lo único común es que tienes que destruir el poder burocrático, económico, administrativo del régimen anterior. Luego, la construcción del socialismo pues varía también en función de las condiciones que tenga el país. Sí. Más allá de Marx y Engels, ¿qué personajes históricos consideras tú más importantes a la hora de llevar a la práctica el marxismo o desde el punto de vista intelectual de promoverlo? Bueno, de llevar a la práctica Lenin y Stalin, evidentemente, porque son los que lo llevaron a la práctica en la Unión Soviética. Los restos otros, pues no han tenido, bueno, Mao sí la tuvo, eh,
pero luego muchos pensadores marxistas después de Marx y Engels, pues es evidente que nunca tuvieron la posibilidad real de llevar a cabo sus pensamientos a la práctica, me refiero. Hombre, yo creo que después, antes de, digamos, de Lenin y de Stalin, es decir, digamos, por el tiempo, digamos, aunque sí es cierto que es coetánea a Lenin y con el que tiene alguna disputa ideológica, a mí la persona que me parece de mayor nivel intelectual y teórico, y además me parece que sus obras siguen siendo totalmente válidas, igual con las de Lenin, pues hay algunas que siendo válidas, pero bueno, en algunas cosas pues se le ha caído un poco el tiempo encima, es normal, pero yo creo que que cualquier obra que leas es totalmente válida, porque tenemos los mismos problemas hoy en día que cuando escribió aquellas obras es Rosa Luxemburgo. A mí Rosa Luxemburgo me parece la pensadora más brillante y más capaz, y que analizó mejor que nadie y además anticipó todos los problemas dentro del movimiento, no solamente de análisis del capitalismo, sino también dentro del movimiento socialista o comunista, como quieras llamar, mejor que nadie. Y para mí, después de Marx y Engels, por la tema cronológico, me parece que es la pensadora más brillante en la teoría marxista. Es decir, cualquier obra que tú leas, es verdad que la acumulación de capital, pues bueno, es evidente que es una obra muy concreta y que ya ha pasado un poco, pero sí que dentro de la obra de la acumulación del capital hay un estudio sobre el imperialismo que sigue siendo muy válido hoy en día. Pero, por ejemplo, la huelga de masas, partido y sindicato, la obra de la crisis de la socialdemocracia, la obra de reformismo, revolución, todas estas obras, como por ejemplo los estudios sobre el nacionalismo o los estudios sobre el feminismo, ¿no? A muchas feministas la tacharían de rojiparda y de facha y cosas de estas. Me parece que son totalmente válidas. La crítica que hace a los sindicatos que abandonan la lucha de clases, que ya eso pasaba en la Alemania de antes de la Primera Guerra Mundial, para centrarse solamente en pactar mejoras laborales y salariales de los trabajadores, cosa que ya no estaba en contra, pero ya se decía que eso debía estar dentro de la lucha de clases y la destrucción del capitalismo, ¿no? Y hablaba, bueno, mientras tanto, si se mejora la condición de clase, de vida de la clase trabajadora, perfecto, pero ya advertía de que esto lo que llevaba era a convertir a los sindicatos en simples agencias del sistema. Pues esto es lo que tenemos hoy en día. Y estamos hablando de una obra que escribió en 1903 o 1904. Su estudio sobre los grupos parlamentarios, y en especial del grupo parlamentario socialista, del que hablaba de que se convertían en una casta en sí y para sí y alejado de aquello que decían defender, de la clase a la que dicen defender, pues esto es totalmente vigente hoy en día. Y también está escrito pues, por esas fechas, 1905, 1906. Es decir, me parece que bueno, todo el análisis que hace de las reformas y que hay que hacer la reforma o hay que hacer la revolución en su ataque a la obra de Edward Bernstein, Socialismo Evolucionista, que por cierto es una obra que hoy en día también sería revolucionaria y comunista viejuna, porque visto la izquierda que tenemos, que es más de derecha que el palo a la bandera, pues Bernstein sería un radical comunista, y sus críticas a Kautsky, la obra de Kautsky, la doctrina socialista, son totalmente vigentes hoy en día, porque seguimos teniendo el mismo problema de si creer que dentro del sistema se puede cambiar algo o no se puede cambiar nada, ¿no? Entonces, y hay ese opúsculo que se llama La Revolución Rusa, donde hace una crítica a Lenin, cómo crea Lenin. Bueno, es una obra muy primeriza, porque esto
lo escribe en 1918 y a ella la matan a principios del 19. Es decir, que, bueno, claro, luego hay cosas que escribe ahí que no serán tal como la dice ella, pero sí que la Unión Soviética, esto eran tomas que cogió Lenin por un momento determinado, pero que luego esto se va cambiando, pero sí hay una parte de la obrita que es que hoy lo tenemos claro, es la crítica que ella hace a el tema de la autodeterminación de las repúblicas soviéticas que quiere establecer Lenin, ¿no? Luego lo establece más tarde Lenin en la creación de la Unión Soviética, pero que ya estaba, ya empezaba a germinar, y Rosa Luxemburgo le hace una crítica diciendo que todo eso al final lo que va a crear son nacionalismos. Bueno, pues fíjate, esta señora sí adivinó, analizó y adivinó cosas que ya se daban en aquellos tiempos y que siguen vigentes hoy en día dentro, y estoy hablando ya no tanto del análisis del capitalismo, que también sigue siendo bastante vigente el análisis que hace, sino también dentro de los problemas que estaban surgiendo y que siguen siendo totalmente actuales dentro del movimiento socialista o comunista, como le quieras llamar. Estás muteado, sigues muteado. Madre mía. Siempre te refieres a Rosa Luxemburgo cuando hablamos de feminismo, del feminismo ahora, que se califica woke, de la lucha de colectivos que ha abandonado la lucha de clases. En cuestiones de feminismo, ¿es tu principal referente? Sí, ella, ¿O no se le puede llamar no, es feminismo que ella a no lo era suyo? no, es que ella no era feminista. Es que ella critica el feminismo, porque el feminismo ya existía en aquella época. El feminismo ya existía en aquella época. Es decir, a ver, la primera mujer que escribe desde el punto de vista, digamos, de la clase trabajadora, que escribe sobre la situación de las mujeres, Flora Tristán. Flora Tristán ya escribe y habla de que la mujer trabajadora pues sufre una doble explotación, la explotación como trabajadora y la explotación como mujer, porque en casa, que es ese análisis que hace Engels en el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, donde habla que la familia burguesa, porque Engels lo que critica es la familia burguesa, no critica a la familia, porque hay gente que no se entera de la película. Engels no critica la institución de la familia. Lo que critica es la institución de la familia burguesa porque es una transposición del sistema capitalista a la familia. Y ahí ya Engels también habla de que las mujeres, y habla de las mujeres burguesas, pues la mujer no pinta nada y a las hijas lo que hacen normalmente es casarlas con alguien. Matrimonio arreglado, porque lo que interesa es al negocio, que decimos aquí en Cataluña, ¿no? Bueno, pues esto, que lo escribe Engels, lo había hablado antes, y Engels también nos dice que, por desgracia, esta transposición de la familia burguesa capitalista se había convertido en el marco o en la estructura de todas las familias, incluso de las familias proletarias. Entonces, lo que hace Flora Tristán, pues lo escribe antes que Engels, hay que decirlo. Flora Tristán, en su obra, habla precisamente de esto, de que dentro de la familia, la mujer trabajadora sufre también una explotación por ser mujer, porque cuando llega a casa el hombre no hace absolutamente nada, no tiene voz ni voto, no le dan ningún tal, y está sujeta a que la casen con quien quieran, tiene que tal y que cual, y que luego cuando va a trabajar, porque muchas de ellas trabajan, pues evidentemente pues están explotadas igual que un hombre trabajador en su empresa o donde vayan a trabajar. Sí, Flora Tristán es la primera. Pero luego, a partir del siglo XIX, aparece el feminismo burgués, que lo que pide fundamentalmente el derecho a voto, participar en decisiones, tener los mismos derechos que los hombres. Entonces, Rosa Luxemburgo lo que analiza es, reconociendo que la mujer tiene pues un rol secundario dentro de una sociedad que es patriarcal, que eso ya también lo había dicho Flora Tristán y lo había dicho Engels, lo que dice es decir, pero el feminismo burgués no nos vale,
porque lo que quieren es la liberación de la mujer burguesa, pero seguir explotando a la mujer proletaria. Y entonces lo que Rosa Luxemburgo defiende es los derechos de la mujer trabajadora se solventan dentro de la lucha de clases, porque el día en que nos liberemos la clase trabajadora, también estará la liberación de la mujer trabajadora. Porque como se construirá una sociedad nueva, ya se construirá una sociedad nueva que no será ni patriarcal, ni matriarcal, ni puñeta. Todos seremos iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y por lo tanto, Rosa Luxemburgo abominaba del feminismo. Y uno de los peores insultos, y eso te lo puedes leer en cualquier biografía de Rosa Luxemburgo, uno de los peores insultos que le podían hacer, que le hacían muchos, para ella, era que le llamaran feminista. Igual que Clara Zetkin, que es la que instauró el Día de la Mujer Trabajadora. Porque hay que recordar que el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. Y lo instauró Clara Zetkin, amiga íntima de Rosa Luxemburgo y una de las fundadoras del Partido Comunista Alemán, que muere en Moscú porque sale de Alemania cuando entran los nazis al poder. Muere el mismo año, pocos meses después de la ascensión de Hitler, muere Clara Zetkin. Por eso muere en Moscú, porque está. Bueno, y luego en Rusia, Alexandra Kollontai, que era una amiga íntima de Lenin, pues defendía lo mismo. Entonces, yo lo que defiendo es que todo este tema, y a esto, pues, en aquella época, pues no se hablaba de los homosexuales y tal, se hablaba, pero, a ver, esto sí que estaba por la cuestión cultural. Supongo que si hoy viviera Rosa Luxemburgo, pues entendería, pues bueno, pues la gente homosexual, pues que lo sea. Pero lo que evidentemente criticaría es la conversión de la lucha en colectividades. Y diría, mire usted, no, pues igual que los derechos de la mujer, por los derechos del colectivo, LGTBIQ+, o todo lo que le quieras poner, estarían dentro de la lucha de clases. Y el día que termine la lucha de clases y creamos un mundo nuevo, pues usted estará liberado. Porque usted no está explotado por ser gay, o por ser lesbiana, o por ser transexual, o pansexual, o bisexual, o como le quieran llamar ahora. Usted está explotado por ser trabajador, trabajadora o trabajadores. No se enfade nadie. Y como tal, en el momento en que se produzca la superación, el Aufhebung, que decía en Hegel, que es superación, no destrucción, es superación. El día que superemos el sistema capitalista, lo superaremos en toda su plenitud. También en la manera de entender la vida. Y entonces construiremos una sociedad nueva con los seres humanos nuevos, que no significa que seremos robots, que esto también es la pantomima que suelta la crítica neoliberal. Cuando dice de construir un hombre nuevo, significa un hombre, una persona que esté libre de los prejuicios y de los conceptos de la sociedad capitalista. Y a partir de ahí, como construimos un mundo nuevo, pues entonces todas estas historias, pues toda esa explotación desaparecerá, porque entonces en la construcción nueva, pues la mujer será libre porque será igual que el hombre y el colectivo X pues será igual y los por raza pues serán iguales porque todos seremos iguales en el trato y no habrá discriminación de nadie. Esto es lo que decía Rosa Luxemburgo, que es lo que decía Marx y Engels, y que Rosa Luxemburgo lo lleva en plan mucho más, lo aumenta, igual que Clara Zetkin y Alexandra Kollontai. Lo que pasa es que se tergiversan estas tres, porque queda muy bien sacar las fotos de ellas tres, porque entonces yo me pongo que soy muy de izquierdas y yo soy marxista, porque me pongo el retrato o la foto de ellas tres. Cuando si vivieran las tres, los mandarían o las mandarían a pagar, porque las considerarían elementos sistémicos del sistema capitalista, que no tiene nada que ver con la lucha de clases, ni con la liberación que promulgaban estas tres, que repito, posiblemente hoy
al mismo tiempo que hablaban de la mujer, igual que otros hombres, porque había también hombres que defendían lo mismo, pues estarían defendiendo para el colectivo LGTBI y evidentemente para el tema de las razas, que ya ahí pues hay críticas al tratamiento que se da a los pueblos coloniales, que están colonizados. Por lo tanto, ya haya una crítica al racismo, ¿no? Porque esa existe. ¿No? Cómo se trata a los pueblos indígenas que están en ese momento, pues estamos hablando de la época de los imperios coloniales. Cómo se trata a los pueblos indígenas, también hay una crítica ahí del tratamiento que se da. Bueno, pues evidentemente, pues el mundo homosexual pues estaba muy mal visto, también dentro de las filas socialistas, porque como también dice Marx y Engels, nosotros venimos, cuando se hace el materialismo histórico, es la historia, y la historia también lleva aparejado no solamente el acontecimiento histórico, sino también el desarrollo económico, social, filosófico, cultural y de costumbres. Y evidentemente la homosexualidad, pues en aquellos tiempos estaba muy mal vista, también dentro de las filas socialistas. ¿Por qué? Porque es evidente que la educación y la modo de entender la vida pues era el que era. Pero bueno, pues si esto ha ido evolucionando o ha ido evolucionando, pues ahora pues dirían, oiga, pues mire, porque luego es verdad que en algunos estados socialistas en un principio la homosexualidad estaba perseguida, luego se dejó de perseguir. Entonces, bueno, pues si esto pues va cambiando, pues se diría lo mismo, porque se incluiría también, diría, no, mire, usted no tiene por qué luchar por sus derechos como homosexual o como colectivo. Si usted vamos a luchar como lucha de clase, porque en el momento en que esto se rompa, usted ya no va a estar explotado. Porque el ejemplo está, ¿no? Es decir, Ana Botín es una señora, que ahora como uno puede decir que es mujer, hombre o lo que quiera y no pasa nada, pues creo que es una mujer. La señora no está discriminada de nada. Entiendo. No creo ni que en su casa la discrimine. Su pareja, no sé si tiene o deja de tener, pero no creo que la discrimine como pareja. Otra cosa es el tema de maltrato de género, eso es violencia de género, eso es otro tema. Estamos hablando aquí de discriminación por ser mujer. No la discrimine nadie. Pero ella explota a hombres y a mujeres. Y si tiene que despedir trabajadores de su Banco de Santander o las empresas asociadas al Banco de Santander, lo va a despedir sin mirar si son hombres, si son mujeres, si son negros, si son blancos, si son homosexuales, si son lesbianas o son transexuales. Los jugadores de la NBA de baloncesto que ganan miles de millones o jugadores de fútbol negros que ganan mucho dinero tampoco están discriminados. O sea, ya que en algún campo algún imbécil le insulte, le llame negros o le llame... Pero en general no están discriminados. Pero ellos, supongo que cuando van a los sitios, ¿no? Y pagan a un camarero, porque el camarero les sirve mal, pues mejor lo mandan a pagar y hace que los despidan. Y tampoco miren si es hombre, si es mujer, si es homosexual, si es negro, si es blanco o es amarillo. Por lo tanto, la discriminación, cada vez que existe discriminación por temas culturales, por el hecho de ser mujer o ser homosexual o tal, también por llevar gafas, o por estar gordo, por estar flaco. Estos son desgracias de la vida, que son temas culturales y educativos. Pero en general, la explotación te viene por ser clase trabajadora. Y entonces ahí estamos explotados todos igual. Da igual el color de nuestra piel, da igual la ideología política que tengas y da igual la orientación sexual que tengas. Estamos explotados por ser clase trabajadora. Pues esto es lo que decía Rosa Luxemburgo, junto con Clara Zetkin y Alejandra Kollontai, o la Rosa Luxemburgo. Pero es verdad que la principal de las tres, en teórico, es Rosa Luxemburgo.
Mucha gente considera que el marxismo ha fracasado, que es una ideología que no se puede volver a implantar. Pues si consideran que no se puede volver a implantar, ¿por qué la persiguen tanto? Si es un fracaso. Hay un juzgado de Alemania que ha prohibido hacer proclamas marxistas. Se puede estudiar el marxismo desde el punto de vista cultural, que es lo que defendía la escuela de Frankfurt, pero no se puede hacer proclamas marxistas a nivel político, porque dice que va en contra de la Constitución y en contra de no sé qué. Bueno, sí, y cada día tenemos en los medios de comunicación discursos anticomunistas y antimarxistas. Si es un fracaso, si no sirve absolutamente para nada, si no va a aportar nada, si es imposible que vuelva a surgir el marxismo o la posibilidad de una revolución proletaria, ¿por qué tanto miedo y por qué tanta crítica? Porque a mí una cosa que ha fracasado y que no tiene ninguna posibilidad de surgir, a mí no me preocupa absolutamente para nada. Si estás preocupado, si gastas tanto tiempo y dinero en machacarlo y en comerle el tarro a la gente de que eso es un fracaso, pues será porque igual el fracaso no es tal. De otras cosas porque no fue un fracaso, fue una traición desde dentro. Aquí lo hemos hablado alguna vez en algún programa. Por lo tanto, no es un fracaso. Pero como decía Lenin, de los fracasos se aprende y se mejora para la próxima vez. Pero eso no significa que ya no haya posibilidad de que surja. Es complicado. Yo no lo sé. Me hicieron una pregunta la semana pasada, ¿no? El domingo pasado, si iba a haber una revolución en Europa. Yo dije que lo veía muy complicado. Es verdad, está muy complicado. Yo hago análisis materialista histórico en estas cosas. No voy a vender burras a la gente diciendo que mañana vamos a hacer la revolución. ¿No? Complicado. Pero claro que existe la posibilidad y no es un fracaso. Es la única ideología que le ha pegado un puñetazo en la cara al sistema capitalista. Y el miedo que tienen es que sea listo. Y que la situación y todo este discurso anticomunistas, antimarxistas, esta persecución de quien hable sobre Marx, sobre Stalin, sobre Lenin y todas estas cosas, es porque saben que la situación de las condiciones objetivas de la realidad material de la gente va a empeorar. Si ya están mal, van a empeorar. Empeorar y mucho. Y una cosa es que haya protestas y disturbios. Y yo lo que tienen miedo es que eso, al final, pues llega un momento que sí que salga una fuerza que sea revolucionaria de verdad y cree esa conciencia de clase a partir de las condiciones materiales de la gente. Y la gente diga, pues oiga, vamos a hacerlo, porque aquí ya no podemos continuar. Por eso hacen eso, porque saben perfectamente que claro que puede volver. Y otro ejemplo más es que Marx y Engels y la Revolución Rusa prácticamente han desaparecido de los temarios, de los institutos, colegios, incluso universidades. Pero las obras de Marx y marxistas, yo incluiría a otro pensador que siempre lo cito mucho, se me ha olvidado, error mío, de citarlo de cuando me has dicho grandes pensadores marxistas, Gramsci. Las obras de Marx, no tanto las de Rosa Luxemburgo porque les ponen muy nerviosos, pero sí esas, las obras de Gramsci, donde más se estudian, y más se analizan y las conocen al dedillo, son en las universidades de los think tanks de las élites. Si fuera una mierda y con perdón de la expresión, no la estudiaría. El marxismo cultural, tú te referías antes a él. Mucha gente he escuchado calificar lo que ahora se conoce como la izquierda woke, la izquierda de colectivos, como producto
del marxismo cultural. Bueno, hombre, a ver, yo he sido un crítico del marxismo cultural, porque el marxismo cultural no existe. Pero, hombre, tampoco acepto que digan que los de la escuela de Frankfurt, que son los creadores de la idea del marxismo cultural, son los responsables de la porquería woke que tenemos ahora. El marxismo cultural surge en Alemania, luego se implementa en Estados Unidos, eso es cierto, en un grupo de filósofos marxistas de tendencia marxista que estaban en la Universidad de Frankfurt del Meno, porque hay dos Frankfurt en Alemania, Frankfurt del Meno o del Main, el río Main o del Oder, que es el que queda tocando la frontera con Polonia. Bueno, pues Frankfurt del Meno, donde está ahora el Banco Central Europeo, bueno, pues en la Universidad de Frankfurt pues se reúne una serie de, da la casualidad de que hay una serie de filósofos allí de tendencia marxista que crean pues una escuela ahí está Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, aunque no coincide con todo lo que dice la escuela, y el último representante que todavía vive, aunque no es coetáneo a esta gente porque era más joven, es Jürgen Habermas, que mucha gente lo debe conocer porque es una persona que aparece bastante en los medios de comunicación. Bueno, a ver, estas personas lo que establecen es que el marxismo es una filosofía y no una ideología política. Que la ideología política se la han dado pensadores marxistas después, pero que la idea original de Marx y de Engels pues no era crear una ideología política, sino que era una filosofía de análisis de la realidad. Y por lo tanto, ellos lo que hacen es analizar estudios muy interesantes sobre la influencia del capitalismo en la cultura y cómo la cultura sirve de elemento de dominación, que ahí coinciden con Gramsci en Italia, Gramsci en Italia. Pero lo que hacen es ir, digamos, eliminando la parte revolucionaria del marxismo. Muchos de ellos, no todos, pero algunos de ellos además eran judíos, aparte de ser marxistas, no que sea una crítica a ser judío. La mayoría de ellos van a parar a Estados Unidos, donde enseñan en las universidades norteamericanas. Y a partir de ahí, pues hay una simbiosis de la escuela de Frankfurt con pensamiento liberal norteamericano y aparte, pues, bueno, lo que se sabe es que muchos de ellos entran a trabajar para el OSES, que es la antesala de la CIA. Eso está escrito en un libro muy interesante que yo recomiendo a la gente se lea, que se llama La Guerra Cultural de la CIA, ¿no? Y entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues esta gente vuelve a la República Federal Alemana, vuelve a Frankfurt, y entonces en los Marcuse, que Marcuse pues lo que se dedica entonces es a decir, a analizar la realidad, a decir que la gente se manifieste, pero pacíficamente. No, pacíficamente. Que no hay que hacer la revolución, porque la revolución lo que lleva es a la dictadura oscura y malvada de la Europa del Este. Y bueno, pasa algunos de ellos pues fallecen pues, ya por edad, pues poco tiempo después. Y digamos que la figura que queda más representativa que está en Estados Unidos es Herbert Marcuse, que Marcuse pues es uno de los ideólogos, ¿no? O referencia política e ideológica de los movimientos pacifistas contra la guerra del Vietnam, de las ocupaciones de las universidades, y Marcuse emplea esa frase a los estudiantes que se manifiestan o ocupan las universidades para pedirse, pero no hagan la revolución. Entonces, hombre, evidentemente de esas aguas vienen estos lodos, también es verdad.
¿no? Porque evidentemente, como ya ellos lo que hicieron fue recortarle toda la carga revolucionaria y de violencia revolucionaria al marxismo para dejarlo en un simple análisis de la realidad, pues a partir de ahí se empezó a llamar marxismo cultural. Evidentemente, eso no es marxismo, porque tú al marxismo no le puedes eliminar la parte transformadora. Entonces, eso no es marxismo. Ahora, de ahí a la decadencia woke, hombre, hay un paso. Lo repito, hombre, de aquellas aguas vienen estos lodos. Pero, hombre, yo tampoco creo que ni Horkheimer, ni Adorno, ni incluso Marcuse, que ya me parece bastante más lamentable, sean los creadores de la ideología woke. Esto ya sale de otros lados, ¿no? Que es marxismo cultural, porque también el wokismo considera algunas obras de estos marxistas culturales excesivamente revolucionarias. Porque, claro, dudo mucho que el wokismo esté de acuerdo con la obra, que yo recomiendo a la gente se lea, porque es bastante interesante, sobre todo en el tema del mundo cultural y del mundo académico, que es la dialéctica de la Ilustración, de Adorno y Horkheimer. Claro, yo dudo mucho que el wokismo esté de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, bueno, hay diferencias, pero es cierto que esta gente sirvió a los intereses de la CIA una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y llegan a Europa, y las obras posteriores, es decir, las obras posteriores de estas personas o de estos filósofos, es verdad que son unas obras muy sistémicas para entender, digamos que es bastante sistémico, ¿no? Y son muy defensoras del orden democrático burgués, ¿no? No son críticas, pero hombre, yo creo que algunos de ellos, visto lo visto de hoy, también serían críticos con el wokismo. Sobre todo Adorno, que me parece dentro de todos ellos, ¿no? Pero me parece que de todos ellos era el más, si tú quieres, dentro de esa ideología, el más izquierdista. Por lo tanto, no creo que Adorno estuviera muy de acuerdo con toda esta pantomima woke. Sigues muteado, muteas y no te acuerdas. Si tuvieras que explicarle a alguien que no conoce el marxismo, que no ha estudiado el marxismo, sobre todo gente joven, y que ha vivido siempre en un sistema capitalista, ¿cómo sería su vida si el marxismo estuviese implantado ahora, si hubiese una revolución y se implantase el marxismo? ¿Cómo se lo explicarías? Bueno, yo lo que explicaría a la gente, yo digo, ahí sí que sigo a Lenin, ¿no? Cuando decía que no le vayas a explicar a los campesinos de que tendrán pan y de que tendrán botas nuevas, ¿no? Es decir, hay que ir a explicar a la gente, hay que explicarle las cosas, ¿no? Y con eso Lenin no estaba diciendo que la gente sea idiota, sino sencillamente que hay cosas que hay que empezar por hablar a la gente de los problemas reales de la vida que tiene, y a partir de ahí pues habrá gente que con esto tendrá bastante para llegar y habrá gente que querrá saber más. Bueno, pues a la gente que quiera realmente, lo que le diría, pues a la gente joven, pues mira, tendrías un piso, no tendrías problemas para estar cobrando un salario de miseria, tendrías gratis la universidad, tendrías gratis muchas cosas, la sanidad, tendrías gratis, te tienes que poner las gafas, pues las tendrías gratis, tus padres o tus abuelos, si necesitaran dictadura postiza, pues la tendrían gratuita. Es decir, bueno, pues estas cosas, pero fundamentalmente, pues que no estarías explotado, ni tendrías que estar trabajando 40 horas con un contrato de 10 para cobrar 400 euros o 500 euros al mes. Esto es lo principal, ¿no? Con grosso modo, evidentemente explicaría
más cosas, pero en grosso modo esto. Es decir, lo que tiene que tener claro la gente es que lo que construiríamos es un mundo para la dignidad de la mayoría de la población. El capitalismo es un sistema que se basa en la dignidad de unos pocos que para mantener esa dignidad para la riqueza se basan en la indignidad, en la vida indigna y en la pobreza de la gran mayoría de la población. Nosotros defendemos un sistema donde toda la población, toda, no la mayoría y una minoría indigna, no, 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 toda la población viviría dignamente. Sería igual. Esto es lo resumen y esto pues lo explicaría pues en función de los problemas evidentemente reales que tiene la población o la gente, clase trabajadora. Diría Ayuso, visión hemipléjica de la realidad, calificando de, bueno, ella lo dice en relación al gobierno, que ella entiende que hay comunistas en el gobierno. Si entiende que hay comunistas en el gobierno, pues quizá la hemipléjica es ella. Es decir, yo sencillamente, si ella cree que el gobierno de España es un gobierno de comunistas malvados que están aplicando las teorías de Marx y Engels y de Lenin y de Stalin en España, pues quizás la que tiene un problema es ella, no los demás, ¿no? Pero mira, si te pongo un ejemplo y a lo mejor la gente entenderá también, ¿no? ¿Cómo sería? Voy a poner un ejemplo personal, particular. Mi madre tiene 91 años, va a cumplir 91 años. Tiene una dependencia. O se vale ya por sí sola y hay que cuidarla. Bueno, la asistencia social, pues a ver si nos viene media 2 días a la semana. Si quiero que mi madre, cuando yo ahora viajo a Madrid o lo que sea, pues tengo que pagar una persona que esté con ella, la que viene a la noche familiar que se queda con ella. Tengo que pagar. A mi madre no esté sola. La RDA, donde yo viví, país comunista, país marxista, bueno, este problema, mi madre no estaría sola. Porque el Estado ya pondría una persona, no tendría que pagar. Los ratos que yo me fuera, habría una persona cuidándola. El comité de distrito tendría claro de que hay una persona, como el caso de mi madre, que tiene sus problemas y que puede estar sola, por lo tanto, con ella. Y luego, una de los trabajos que hacía la Freie Deutsche Jugend es la selección juvenil, es ir a casas de personas mayores que estaban solas por razones X, o que aunque no sean dependientes, que se vayan por sí mismos, ya por la edad, pues ya les costaba ir a comprar, pues bien a acompañarlas a comprar o hacer las compras ellos. Todo esto por parte del Estado. Es un país comunista. Yo tengo que pagar. Y si en el caso de mi madre, pues hubiera que finalmente ir a una residencia, pues la residencia sería totalmente gratuita. Aquí, y mientras mi madre no necesite, no la voy a llevar a ninguna residencia, otra cosa no la puedo pagar. Empecemos por ahí. Te veo porque no está para ir a una residencia. Pero es que después que no la puedo pagar, porque son privadas. 3.000 euros para arriba. ¿Y quién gana ese dinero? Y luego para Inri, ella, señora Ayuso,
tiene sarna y chinches en las residencias privadas. Bueno, pues esta es, si tú quieres, la diferencia práctica, la realidad material, que dirían Marx y Engels, entre una sociedad capitalista y una sociedad comunista. Bueno, pues hasta aquí llega el resumen, porque tuvo que ser resumido. Hombre, con el tiempo que tenemos no da para explicar tantas historias, tantos temas, que es muy interesante, pero hay que resumir muchas, y nos hemos dejado muchas cosas, ¿no? Todo el apartado económico de Marx y Engels y toda la construcción del socialismo, la URSS. Fíjate si hay temas para hablar de todo esto y bueno, ya está bien, va bien que en algún tanto nos olvidemos de los disputas de las charlotadas políticas. Pues el resumen del marxismo con don José Miguel Villarroya. Un abrazo, a todos. un placer. Un abrazo, José. Hasta la Y hasta la próxima próxima semana. semana.